En el día de hoy vamos a ver en la Biblia, específicamente el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el gran dragón del Apocalipsis? La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, y ya no prevalecieron, y no se halló lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Y en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, la palabra de Dios nos dice: vi una señal en el cielo, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en cada una de sus cabezas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y fueron arrojadas a la tierra. A través de este pasaje vemos en forma clara que hay un conflicto cósmico, hay una lucha milenaria entre el bien y el mal. Nadie puede negar la existencia del bien ni la existencia del mal. Podemos ver el bien en una puesta de sol, en una flor que se abre, en un tallo que crece, en un fruto que madura, en la ayuda que un prójimo nos brinda, en la sonrisa de un bebé. En cada una de estas cosas captamos la belleza, la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Pero por otro lado, no podemos negar que existe el mal, existe la crueldad, la maldad, la miseria humana. Vemos las noticias y contemplamos a diario cómo el mal se incrementa a niveles insostenibles e inconversables. ¿De qué lado de la contienda estaremos? ¿Nos pondremos del lado de Cristo o nos pondremos del lado de Satán? La palabra de Dios identifica cómo Satán opera, cómo trabaja, y lo hace a través del engaño. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla mentira, de suyo habla. Así que la mentira y el engaño ha sido una de las estratagemas de Satán. La palabra de Dios así lo revela. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, verso 13 y 14, la Biblia nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra con gran poder, haciendo señales y grandes prodigios, preparándolos para la batalla, para la última gran batalla del día de Dios Todopoderoso. Podemos ver a través de estos pasajes que el engaño, la mentira, es una de las estratagemas del enemigo. Siempre ha sido esa su estrategia, desde el principio, desde los días originales, desde los días iniciales de la humanidad. Ahora, ¿nos dejaremos engañar nosotros? ¿Saben ustedes? La palabra de Dios es muy clara y nos invita a una entrega, a una devoción, a una lealtad indivisa a nuestro Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 6, el verso 16, nos advierte: ¿no sabéis que si os sometéis como esclavos
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Qué elegiremos tú y yo? ¿Elegiremos la vida o elegiremos la muerte? ¿Elegiremos a Cristo o elegiremos a Satán? En una región había una banda de maleantes que constantemente estaban asaltando, robando, secuestrando y tenían azotados a todos los habitantes de aquella comarca. Los vecinos decidieron unirse para protegerse de todos estos maleantes, de todos estos malvivientes. Así que se unieron y se protegían los unos a los otros. El cabecilla de la banda, al ver estorbados sus planes, decidió trazar una estrategia. Así que por medio de sus secuaces hizo correr la voz de que el jefe de la banda había sido asesinado y dejó de incursionar en aquella región. Los vecinos estuvieron expectantes, pero como no pasó nada, comenzaron a dejar de protegerse, a adquirir cierta confianza, a dejar sus casas solas los fines de semana, cuando sorpresivamente llegó el jefe de la banda con todos sus secuaces e hizo el mayor desastre, porque los consiguió desprevenidos, que usó la mentira, el engaño. De igual manera obra Satán. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículos 13 y 14, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no hemos de extrañarnos que sus apóstoles se disfracen como apóstoles de Cristo, cuyo fin es el resultado de sus obras. La palabra de Dios nos da amplia ilustración y enseñanza para advertirnos de los engaños de Satán. Satán ha hecho creer a la gente que es un monstruo verde o marrón o gris con cola, con un tridente. Y aún hoy día, a través de las redes, esa es la imagen que se brinda de Satán. O algunos inclusive dicen, el diablo no existe, es un invento. Allí es cuando con mayor hazaña Satán engaña a la humanidad. Creer que no existe es la mayor ignorancia. Recuerde, Satán siempre ha sido el autor de la mentira y usa el engaño para seducir a la humanidad. La palabra de Dios nos advierte con solemnidad para que no nos dejemos engañar. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 9, el apóstol Pablo, hablando acerca de los instrumentos de Satán en la tierra, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, porque viene con poder, con señales y con prodigios mentirosos. El mismo Señor Jesucristo nos alertó en su sermón profético, Mateo 24, 24. Y vendrán falsos cristos y falsos profetas, que si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. El Señor nos ha dejado herramientas. Así como Cristo venció, tú y yo podemos vencer. Así como Cristo tuvo la victoria, su victoria es nuestra victoria a través de la fe. Satán también puede utilizar la Biblia para engañar a la gente. Así lo hizo con Jesucristo. Torciendo la Escritura, trató de tentar al Maestro. Pero el Maestro siempre respondió, con un escrito está. Tú y yo debemos conocer la Biblia, debemos conocer la palabra, debemos conocer la solemne advertencia de la Escritura para no ser engañados por el archienemigo de Dios, por el archienemigo de la humanidad.
Por ello, debemos refugiarnos en Cristo y utilizar la misma herramienta que utilizó Jesucristo, la palabra. Dice el Señor en el libro de Isaías, el capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tú y yo debemos aferrarnos fehacientemente a la palabra, a la Biblia, conocer la Escritura y afianzarnos en ella, seguros y confiados que Él nos guiará en toda adversidad, en toda circunstancia, en todo tiempo. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es importante que cada uno de nosotros tomemos tiempo cada día para conocer la palabra. La palabra nos hará libres. El mismo Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis queridos, mis amigos, vayamos a la palabra todos los días. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, dándonos más advertencia acerca de las artimañas de Satán, especialmente para los últimos días. Dice Apocalipsis 12, 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. Bueno, ya tenemos identificado al dragón. Apocalipsis 12, 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El verso 17 nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y qué características tienen estos hijos de Dios, este remanente que habita en la tierra en los últimos días? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el mismo capítulo 12, el verso 11, nos da el secreto. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Mis queridos, es a través de Jesucristo. Es depositando nuestra fe en Jesús como tú y yo podemos vencer a Satán. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder, no es con nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestro talento o nuestra experiencia. No, es depositando una fe total en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor y aquel que está próximo a volver por cada uno de nosotros. ¿Qué camino seguiremos? ¿Qué senda tomaremos? ¿La senda señalada por Cristo o los placeres y los atractivos mundanales con los cuales Satán procura seducir a la humanidad? La palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Juan, el capítulo 3 y el verso 8, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es a través de Cristo, es por la fe en Cristo, es permitiendo a Cristo actuar en nuestras vidas como tú y yo podemos vencer. Por eso debemos seguir el consejo de Dios dado en su palabra, especialmente en el libro de Apocalipsis. Miren cómo dice en el versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo.
A esta altura de lo que hemos estudiado en Apocalipsis, estamos claros que existe el bien y existe el mal, y que el caudillo del bien es Jesucristo, y que el caudillo del mal es Satán. Si todavía no quiere aceptarlo o reconocerlo, intente usted procurar agradar a Dios en todo. Procure vivir una vida santa, sin pecado, y usted verá el torrente de tentaciones que llegarán a su vida para perturbarlo, para apartarlo de un escrito está, de una lealtad al Señor. Mis amigos, estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Hay un conflicto cósmico, hay una lucha milenaria entre el bien y el mal. El Señor nos ha dado instrucciones claras en su palabra para no ser embaucados por el archienemigo de las almas. La única manera de no ser engañados es conociendo a Cristo, es conociendo su verdad, es conociendo su palabra. No olvidemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo lo dice claramente, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amigos, mis amigas, pongamos nuestra mirada en Jesús, porque Él es quien ya recorrió este camino y nos muestra la senda que lleva hacia la victoria. No tenemos nada que temer si confiamos plenamente en Él. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tenemos en Cristo un Salvador comprensivo, un Dios que se humanó, que se humilló hasta lo sumo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mis amigos, mis amigas, la fuente de nuestra esperanza, la seguridad de nuestro poder está en Cristo. No olvidemos las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un joven esposo había perdido a su esposa. Era el día más triste de su vida. Al regresar del cementerio, uno de sus amigos le dijo que podía quedarse en su casa, pasar todo el tiempo que fuera necesario en su casa. Pero él no aceptó. Quiso volver a su hogar, aunque su casa le traía muchos recuerdos de su esposa. Sin embargo, él decidió ir a enfrentar su dolor, su sufrimiento en su propio hogar. Así que aquella noche, antes de acostarse, se arrodilló con su hijita, leyeron la Biblia, oraron, y entonces acostó a su hijita y se fue a su cama. A la medianoche, sintió los sollozos de su hija y se acercó hasta la cama de su hija. Y su hijita le dijo, papá, no te puedo ver. ¿No te das cuenta cuán oscura es esta noche? Papito, aunque no te puedo ver, dime que me amas y que estás aquí conmigo. Y su padre la abrazó y con ternura le dijo, hija, te amo. Y yo estoy aquí contigo. Es cierto, nuestro dolor es grande. La niña dijo, papi, yo quiero ser fuerte, pero el dolor es grande. Tranquila, hija, el Señor está con nosotros y Él nos dará su consuelo. El padre abrazó a su hijita y estuvo con ella hasta que se quedó profundamente dormida. Luego él fue a su cama, se arrodilló
y tomando las palabras de su hija, oró: Padre, esta noche es muy oscura. La oscuridad no me permite verte, pero estoy seguro que tú estás a mi lado, que nunca me has abandonado y nunca me has desamparado, y que me amas. Te alabo, Señor. Mis amigos, podemos acercarnos con confianza a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor en el santuario celestial. Nosotros podemos confiar plenamente en Él. Te pregunto, ¿estás dispuesto a reconocer a Cristo como tu Salvador y tu Señor? ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón y permitir que Él entre en tu vida, tome tu voluntad y te dé la victoria? En Cristo tenemos esa seguridad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te llene con su divina paz.